Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Sean bienvenidos a este live, en el cual el único propósito es alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual vamos a estar hablando del poder del Evangelio, de la grandeza de Dios y del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Pero antes de comenzar esto, querido hermano, voy a iniciar con una oración para que el Espíritu Santo de Dios me vaya guiando en cada palabra que yo vaya a decir, en cada enseñanza que yo vaya a dar en este momento, para que todo sea de parte de Dios y pueda fluir como Dios quiera. Padre amado, me presento delante de su santa y bendita presencia, presentando mi vida ante usted, para que usted me use para honra y gloria de su nombre. También le presento la vida de la persona que está detrás de la pantalla escuchando este poderoso mensaje, Padre amado. Que todo lo que yo vaya a hacer en este momento sea para glorificar su nombre, para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra, que vino a este mundo a morir por los pecadores. Que cada palabra de mi boca pueda ser una palabra de sabiduría, una palabra de edificación, una palabra de poder para aquellas almas que lo necesitan, Dios Todopoderoso. Reconozco que yo sin usted nada puedo hacer. Reconozco mi dependencia de su Espíritu Santo para en este momento predicar su palabra, para predicar este mensaje de salvación. También le pido por la persona que está detrás de la pantalla escuchando este mensaje. Usted pueda ir abriendo su entendimiento para que pueda ir recibiendo este mensaje y lo pueda ir guardando en el fondo de su corazón, para que no solamente sea un oidor de su palabra, sino que también sea un hacedor de su palabra. Le presento la vida del que está detrás de la pantalla y le presento mi vida. Le presento los implementos que yo voy a ocupar, como ya son las cámaras, la música de fondo, Padre amado, para que todo sea de gloria a usted. Y todo el espíritu que no glorifique su nombre sea hallado fuera en el nombre de Jesús. Y que solamente la voz de su palabra se oiga en este lugar. Esto queda todo en sus manos. Bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya haciendo la oración de presentación a Dios, presentándole este live, vamos a comenzar a leer el versículo, los versículos que el día de hoy vamos a hablar. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta es la palabra de Dios, que Dios
querido oyente, quiere entregarle el día de hoy para su vida. Y aquí hay una clara diferencia en que dentro de este mundo hay dos espíritus, en el cual es muy diferente entre sí el uno del otro. En primer lugar tenemos el Espíritu de Dios, que lo que es el Espíritu de Dios es verdad, es luz y es vida a la vida del hombre. Pero en cambio, tenemos al lado opuesto el espíritu del anticristo, el cual todo lo que hace y provoca es una mentira, es tiniebla y es muerte para la vida del hombre. Querido oyente, esta es la verdad. Esta es la poderosa palabra que Dios nos ha dejado al mundo entero para que conozcamos la verdad y que la verdad nos haga libres. El hombre tiene un camino a la vida eterna que es a través de Jesús, pero hay diversos caminos que llevan a la perdición eterna, el cual es el espíritu del anticristo, querido oyente. Y dice la palabra que el diablo no ha venido sino para matar, para robar y para destruir su vida. El enemigo a usted lo quiere ver tirado en el suelo, lo quiere ver muerto, lo quiere ver lejos de Dios. El enemigo no quiere que usted ore, no quiere que usted busque de su presencia, ni siquiera quiere que usted vaya a la iglesia. El enemigo lo quiere ver en la casa, lo quiere ver botado, débil, sin fuerzas. Pero Dios quiere todo lo contrario para su vida, querido oyente. Dios quiere que usted conozca la verdad. Dios quiere que usted esté lleno de luz, que usted esté lleno de vida, que usted sea una persona fuerte en Dios, que sea una persona valiente, que sea una persona que su mirada siempre esté puesta en Dios y no en las cosas de este mundo, no en las cosas que son pasajeras, que son vanas, que tarde o temprano terminan, sino Dios quiere que su mirada siempre esté en Él, porque Dios es vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es vida, querido oyente. Y una frase que yo anoté aquí en la hoja que tengo, dice que no hay término medio, o es de Dios o no es de Dios. El ser humano en sí mismo nace con una naturaleza pecaminosa, la cual lo lleva siempre al mal. Pero Dios tiene misericordia de nosotros y rescata nuestra vida del pozo sin fondo del pecado. Y ahora ya no somos propiedad del diablo, sino que ahora somos propiedad de Dios. Y Dios cuida su propiedad. Y a Dios nadie le quita una propiedad suya de su mano, querido oyente. No hay término medio. O usted es de Dios o no es de Dios. O usted es frío o es caliente. Y si hay alguna duda, si alguien es tibio, dice Dios que Él lo vomitará de su boca en el libro del Apocalipsis. ¿Qué nos dice más abajo? Que no creamos a todos los espíritus, sino que nosotros probemos los espíritus. Y después abajo nos dice el por qué hay que probar los espíritus. Porque hay muchos engañadores, hay muchos falsos profetas en el mundo entero, los cuales lo que ellos hacen es esparcir mentira, en los cuales esparcen y enseñan doctrinas de demonios y engañan a multitudes que van camino al infierno y camino a la perdición eterna. Mira lo que nos dice el Levítico capítulo 10, del versículo 10 al versículo 11. Dice la palabra que hay una diferencia entre lo que es profano y lo que es santo. Hay una diferencia entre lo que es inmundo y lo que es limpio.
Hay algo que caracteriza a los hijos de Dios, que hablan con la verdad, que son luz en medio de las tinieblas, que son diferentes al mundo en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de actuar, que no son guiados con doctrina de demonios, que no se dejan llevar por las corrientes de este mundo. Pero el Espíritu, que es de Dios, es el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Ese Espíritu es de Dios. ¿Y esto dónde aparece en la Biblia, querido oyente? Esto lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1. Aquí nos habla la palabra que en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. El Verbo quiere decir la palabra. En el principio ya era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 del mismo capítulo nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hace más de 2000 años atrás, Jesús vino a este mundo a través de una virgen y se hizo carne. Y estuvo aquí en medio de nosotros, el cual sanó enfermos, limpió leprosos, le dio vista a los ciegos, los cojos caminaban. Y Dios enseñaba la palabra y le mostraba la verdad al mundo. Pero los fariseos y los escribas lo entregaron al Imperio Romano para que así el Imperio Romano se encargara de él, para así azotarlo y llevarlo a una cruz. Jesús no había cometido ningún pecado. Jesús era perfecto. No había ninguna mancha, ninguna talla en él, pero de igual manera lo llevaron a la cruz. Y cuando Jesús estaba en la cruz, en ese momento al lado de él había un ladrón, el cual toda la vida había hecho la maldad. Pero en ese momento, en la última oportunidad de ese ladrón, Dios tuvo misericordia de él y Dios le permitió ver la verdad y Dios le quitó la venda de los ojos. Y aquel ladrón reprendió al otro ladrón que se estaba burlando de Jesús. Y le dijo: nosotros a la verdad justamente estamos en este lugar, pero este hombre nada ha hecho. Este hombre es perfecto. Y después le dice las siguientes palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese amor inagotable y esa tremenda misericordia, querido hermano, es la que Dios el día de hoy tiene para su vida. Yo no sé el lugar en el cual usted se encuentre el día de hoy. Quizá esté escuchando este mensaje en un hospital, con dolor, con agonía, con un sufrimiento intenso. O quizá esté en su casa. Pero Dios quiere darle una palabra el día de hoy. Que no importa el lugar en el cual usted se encuentre, y no importa la edad a la cual usted tenga, ni el país del cual usted provenga. Lo que importa es que usted reconozca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Y que Jesús murió por sus pecados, para que el día de hoy usted pueda tener una vida eterna, querido hermano. Mire lo que nos dice más abajo: que el espíritu del anticristo ahora está en el mundo entero. Y en Efesios capítulo 2, versículo 2 nos dice lo siguiente:
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta palabra nos da a entender de que el ser humano, cuando no tiene a Cristo, cuando no tiene a Dios en su corazón, es un esclavo del pecado, es un esclavo de la maldad, el cual solamente lo que hace es seguir la corriente de este mundo, es seguir lo que ya está establecido, conforme a la potestad del aire que es Satanás, el diablo. Dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Y es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón, todo lo que él hace es en calidad de esclavo. Todo lo que él piensa es como un esclavo. Y todo lo que él habla es siendo un esclavo. Pero cuando el ser humano conoce a Dios y Dios entra en su vida, ese ser humano, esa persona ahora ya no es una criatura de Dios, sino que ahora es un hijo de Dios. Y ese hombre ahora ya es libre. Libre para alabar a Dios. Libre para ser para lo que fue creado, que es adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí nos da a entender de que no solamente en este mundo hay hijos de Dios, sino que también hay hijos del diablo. ¿Y cuáles son ellos? Los que practican el pecado, los que viven una vida pecaminosa, una vida alejada de Dios y una vida en base a sus propias concupiscencias, una vida esclavizada, una vida que si no se arrepienten van camino a la perdición eterna. Y si usted, querido hermano, querido oyente, el día de hoy se encuentra viviendo de esa manera, siendo un esclavo de su concupiscencia, siendo un esclavo del diablo, déjeme decirle que Dios lo quiere hacer libre en esta hora. Dios quiere romper toda cadena que pueda haber sobre su vida, romper la maldición generacional que pueda haber en usted y pudrir el yugo de la esclavitud de su vida. Dios quiere que usted sea libre en este momento. Dios quiere que usted conozca la verdad que está a través de su palabra. Y que usted pueda abrir los ojos y ver esa verdad. Pero esto, usted no lo puede hacer con sus propias fuerzas, sino que tiene que pedirle a Dios que le ayude. Dice la palabra en la oración y la regla de oro: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Porque todo el que pide, encuentra. El que busca, halla. Y el que toca, se le abrirá. Y más abajo nos dice que los hombres, si su hijo le pide un pan, ellos no le van a dar una piedra. O si su hijo le pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Y después dice, Dios es el Padre por excelencia. Si usted le pide a Dios que Él entre en su vida, Dios va a entrar en su vida y va a entrar en su corazón. Y va a transformar toda su existencia. Dios es amor, Dios es gozo, Dios es paz. Y Él quiere que usted la acepte en su corazón, querido oyente. Él quiere transformar su vida. Cristo viene pronto.
Cristo está a las puertas. Ya no queda tiempo para perder el tiempo, sino que es momento para el que usted se decida. Usted se decida por el camino de la verdad, que es Jesucristo. Es momento que usted le diga que no al pecado y que le diga que sí a Dios. Es momento de que usted deje de ser un esclavo del diablo y sea libre para adorar a Dios. Es momento de que usted se decida a servir a Cristo y decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, poder para salvación de las almas, poder para levantar al que está caído, poder para sanar al que está enfermo y poder para el mundo entero. En Habacuc capítulo 2, versículo 14 nos dice la palabra que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Así como las aguas cubren la mar. Esto ilustra lo que Dios quiere hacer con el mundo entero. Dios no quiere llegar a un país específico ni a una familia determinada, sino el deseo de Dios es llegar al mundo entero. Dios no quiere que nadie se pierda, pero el ser humano vive ignorando a Dios todos los días. El ser humano vive como que si Dios no existiera, pero Dios está ahí siempre, en cada momento, tocando la puerta de su corazón para que usted entre por el camino que es Jesucristo, para que usted conozca la verdad y para que la verdad lo haga libre. En el libro de Eclesiastés, Salomón describe que todo es vanidad de vanidades. Todo lo que hay en este mundo, los terrenos, las posesiones, los autos, las casas, es todo vanidad. Y al final del libro de Eclesiastés dice la palabra que el todo del hombre es estar en Dios, servirle a Dios, adorar a Dios, porque el ser humano no fue creado para ser un títere del diablo, sino que el ser humano fue creado para adorar a Dios. Y el diablo no siempre ha sido diablo, sino que antes él era Lucifer. Y él en el tercer cielo adoraba a Dios, pero él se llenó de orgullo, se llenó de arrogancia, se llenó de maldad y fue desterrado del tercer cielo. Y yo me he puesto a pensar, y el diablo en algún momento, cuando era Lucifer, adoró a Dios, pero él no quiere que el ser humano adore a Dios, ni siquiera que él lo conozca, porque él sabe que cuando un hombre conoce a Dios, él no vuelve atrás, sino que siempre mira a Jesucristo, y que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni hambre, ni la desnudez, ni principados, ni potestades van a poder separar a un hombre de Dios. Porque cuando el hombre se entrega a Dios, ya no es propiedad del diablo, sino que es propiedad de Dios. Querido hermano, a través de su palabra, Dios nos habla cada día. Y a través de la palabra, usted se da cuenta qué está haciendo mal y qué está haciendo bien. Y todo lo que un hombre en la mano de Dios pueda hacer, no es por sus méritos, sino es por los méritos de Jesucristo. Es porque Dios tuvo misericordia de ese hombre.
Y como nos dice su palabra, que sus misericordias son renovadas cada mañana. Si usted el día de hoy se despertó, es solamente porque Dios tuvo misericordia en su vida. Y tiene que darle gracias a Dios porque en este momento le permite, le da una nueva oportunidad en la que usted pueda, si no ha aceptado a Cristo, aceptar a Cristo. Una nueva oportunidad en la que si usted el día anterior no aprendió de Dios, ni leyó su palabra, para que el día de hoy lo pueda hacer. Y una nueva oportunidad para que si usted estaba alejado de Dios, se acerca a Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de Él. Porque en la casa de Dios hay vida, hay luz, hay verdad. Pero fuera de la casa de Dios, en el mundo y a las personas que están siendo gobernadas por el diablo, usted lo único que va a encontrar es mentira, es vanidad, es tinieblas y es muerte. La Biblia es bien clara cuando nos habla acerca del camino al infierno y del camino a la vida eterna. No hay ningún punto medio. Cuando el hombre muere, no se queda en la mitad, sino que o va al cielo o va al infierno. Así que la decisión en la que usted tiene, la decisión más importante que usted puede tener en su vida es aceptar a Cristo dentro de su corazón. Que el Señor le bendiga, querido oyente, y esta ha sido la poderosa palabra de Dios, y medite en su corazón: ¿estoy sirviendo a Dios como corresponde? ¿O estoy siendo un esclavo del pecado y de la maldad? Esta palabra no vuelve vacía porque es de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.